lamentable eso. Andrea. Don Miguel, yo me muero de la vergüenza hacerle esta pregunta. En Colombia estamos acostumbrados a que las llamadas bodegas ataquen y saquen noticias a veces salidas de los cabellos, un poco irracionales. Falso. A lo que no estábamos acostumbrados era que el presidente de la República no solo las replicara, sino que las anunciara de manera pública. Y en uno de esos anuncios, hablando de su familia, insinuó el presidente Gustavo Petro, montándose en esa onda que había por esas noticias falsas de una relación suya con esmeralderos y que eso sería el origen del magnicidio. ¿Usted conoció de esa noticia? Sí, yo la conocí. Pero ¿De dónde sacó el presidente eso? Es la tercera o cuarta de él. Nunca, jamás he tenido relación pues con ningún esmeraldero. Ni yo, pero creo que además se refería también al presidente Turbay. Y además venía a hablar de cosas del pasado que no existieron nunca, o sea, de un pasado, él tratando de... Para mí es Gustavo Petro tratando de desviar la investigación. Empecemos porque la primera vez dijo que era porque era el hijo de era el nieto de un árabe. Torturador. Eso fue primero, no, esa es la peor de todas, ya vamos para allá. No, primero fue con un árabe. No, con un árabe. La segunda, que el Bronx, Miguel fue secretario de gobierno y tuvo el coraje y la valentía de acabar las ollas, esa olla y las que había donde había prostitución infantil, niños, drogas, había de todo. Y eso llevaba 17 años y nadie se había atrevido a acabar con eso. Y lo decidieron Miguel como secretario de gobierno de Bogotá y Enrique Peñalosa como alcalde. Y lo hicieron. Y luego se han inventado el tema de la segunda Marquetalia. Eso tampoco parece ser así, porque la segunda Marquetalia no existe. Ese Zarco Aldinever, al cual le endilgan de que pertenecía a la segunda Marquetalia, lo que es un sicario profesional o un delincuente profesional que contratan distintas organizaciones. Pero no es por ahí. Y después sale con lo de las esmeraldas. Eso es precisamente para esconder su hostigamiento. Miguel está muerto por el hostigamiento de Gustavo Petro, por el lenguaje de Gustavo Petro. Porque cuando Gustavo Petro escribe y dice Miguel Uribe Turbay es nieto de un presidente que torturó 10.000 personas, eso tiene un efecto. Sí. Cuando dice que los senadores que no van a votar la consulta deben desaparecer, eso tiene un efecto. Y hay muchos trinos de Gustavo Petro hostigando a Miguel. Por eso lo denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por eso yo le hice una denuncia por hostigamiento. Él, como dicen muchas personas, es el responsable político de la muerte de Miguel. Y para acabar de ajustar, no le quisieron dar protección. Cuando vemos la protección de otro montón de unos candidatos, en el mismo momento que sucede el magnicidio de Miguel, hay una inmensa protección, armas de largo alcance, más personas. A Miguel se la negaron toda, porque a Miguel era muy incómodo para el presidente, para delincuentes, para narcotraficantes, y lo mataron para silenciarlo. Es que tenía mucha voz desde el Congreso, tenía bastante voz Miguel, y eso era una incomodidad bastante grande. Iba el presidente. Y iba a toda. Entonces, Andrea, esa es la situación. Todo eso es falso, todo eso es perfectamente falso. Pero Juan Cabal. Precandidato, para todos los colombianos que de una u otra manera conocimos a Miguel, fuera por sus discursos, por sus redes sociales, porque ponía su voz en la voz que muchos queríamos decir, pues sentimos hoy un gran cariño por usted, así para muchos fuera una persona desconocida. Aquí en redes sociales pues vemos muchos comentarios que la gente hace de usted, que lo alienta, que le dice que usted es una persona que es el futuro de Colombia. Y precisamente le quiero preguntar por eso ya en temas de esta campaña política que arranca. Para los uribistas a nivel nacional, pues es claro que para muchos su candidato era Miguel. Y vemos cómo las encuestas tienen a los otros precandidatos. Y Miguel creíamos que iba a ser el candidato del partido. Hoy entra usted en esta contienda preelectoral y pues muchas personas dicen él va a ser el candidato. ¿Cómo se está manejando políticamente esta situación? Porque obviamente hay una gente que venía haciendo la fila. Venía una María Fernanda Cabal, una Paloma Valencia, que venían haciendo la fila para lograr esa confianza del Centro Democrático y poder llegar a una consulta o poder llegar finalmente al tarjetón. Hoy muchos se preguntan por qué Miguel está utilizando la situación que se presentó con su hijo para lograr esto, o si efectivamente Miguel va a ser ese candidato que la base del uribismo o los militantes del partido quieren tener en el tarjetón. Eso tiene dos partes. La primera
por qué estamos ahí, por qué estoy como precandidato, y es que el presidente Álvaro Uribe invitó a la familia a que pusiéramos un precandidato en reemplazo de Miguel. Ustedes, como familia, Sí. los llamó ustedes, Sí. pongan ustedes un candidato. Lo dijo públicamente. Sí. Lo dijo en una reunión con los Sí, sí. precandidatos. Él me invitó a esa reunión, yo estuve allí. Él dijo, Miguel, invito a la familia a que pongan un precandidato y la única condición es que pertenezca al Centro Democrático. O sea, la invitación la hizo él, a que nosotros decidiéramos a quién. Y la familia, en la familia decidimos que fuera yo. La familia somos María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel, Delia, la señora mía y yo. Y María Carolina Hoyos también dijo, el mejor para llevar adelante las banderas de Miguel es Miguel Uribe Londoño, o sea, yo. Entonces a eso se lo comunicamos. Ese es el uno. Ese es el espacio que el presidente nos da y por eso podemos entrar allí. El segundo, que tal vez es el más importante, es que es muy lamentable las personas que han llamado de pronto esto oportunismo. Parece que no tienen hijos. Es gente sin alma. Esta situación mía, haberme propuesto yo para esto en conjunto con las otras personas de la familia, nace de un dolor inmenso, nace de una situación, nace por dignidad. Yo no estaba buscando esto, no me interesaba para nada. Por supuesto que todas las decisiones tienen gente a favor y gente en contra. Resulta que aquí la gente en contra es muy poquita, es muy quizá llegada a Gustavo Petro, es por cuenta de las bodegas de Gustavo Petro, no sé quién más, no sé cuánta gente en el Centro Democrático lo rechace, pero la gente a favor es de este tamaño. ¿Por qué? Yo recibí mensajes antes de tomar esta decisión de los 32 equipos políticos que estaban trabajando en la campaña de Miguel en las 32 capitales de Colombia, del equipo programático, de los voluntarios, de la base del Centro Democrático que estaba apoyando a Miguel, que estuvieron conmigo el día que lanzamos la campaña, que yo dije por qué estaba en esto en el Congreso, no la campaña, que yo dije por qué había aceptado hacer lo que estaba haciendo. De periodistas, ya, recibimos muchos mensajes a favor de que lo hiciéramos nosotros y concluimos que la persona que mejor podía enarbolar las banderas de Miguel era yo, para poder competir en la contienda que está. ¿Cuál? Una encuesta en el Centro Democrático. 5 candidatos, 5 precandidatos. Si yo soy elegido, Sí. pues seguiremos adelante, iremos a la consulta. Si es elegida María Fernanda Cabal, o Paloma, o Paola, o Andrés, haré lo mismo que decía Miguel. Si yo gano, ustedes me apoyan a mí. Si ustedes ganan, yo apoyaré al que sea, porque es que no se trata de una cuestión personal. Esto se trata de que si no ganamos, de que si el Centro Democrático no va a esa consulta fuerte en marzo, y que si no ganamos para llegar en primera vuelta y para ganar la presidencia, este país lo llevó el diablo. Apaguemos y vámonos. Esto es Venezuela 2 y más, y peor. Esto no puede seguir así. Estamos por fuera del Estado de Derecho, hay violencia, la seguridad se acabó, la inseguridad es total. La gente, sin más del 50% de los colombianos hablan de la inseguridad que estamos viviendo. Entonces, les tengo mucho aprecio a todos. Tuve una buena relación con Paloma y Paola en esa lista primera del Senado. No pueden tener contra mí ningún reproche, nunca les he dicho sino cuando la saludo cosas bonitas, como soy yo. Con Andrés Guerra tengo una anécdota adicional. Mi papá como gobernador de Antioquia nombró a Bernardo Guerra el papá del alcalde de Medellín. Y fuimos muy buenos amigos, yo fui muy amigo de Bernardo. Andrés era un joven a quien yo no conocía entonces mucho, conocía a su mamá. Entonces, no tengo conflictos, no estamos en peleas con nadie en el Centro Democrático, porque además nos tenemos que unir, porque si no nos unimos no llegamos a ninguna parte. Y desde el discurso mío en la catedral propuse que teníamos que hacer una gran unidad. Pero hay un fantasma
en ese sentido hay un fantasma, y es que mucha de esa base uribista, o digamos la base más al extremo derecho, pues manifiestan que si no es María Fernanda, ese equipo se va. Entonces uno también se empieza a preocupar, pues, de dónde está la unidad. Porque no nos digamos mentiras, precandidato. Hoy su nombre es el que más fuerte está sonando dentro de esta campaña. Y eso empieza a preocupar. Si existe esa unidad, es real esa unidad dentro de los precandidatos. Pero es que eso hay que preguntárselas a ella. Desde nuestro punto de vista y el mío, sí hay esa voluntad. Y que si ella gana, estaremos unidos a ella. Entonces, ya si allá hay gente que diga que no, que lo manifiesten ellos, pero no somos nosotros los que estamos proponiendo que eso pase así. Lo que es que hay un conflicto grande, es que esa es una marca, Miguel Uribe. Sí, claro. Padre e hijo, una marca dura. Entonces de pronto eso asusta, es que es una marca fuerte, José. Sí. Don Miguel, a lo largo de sus un poco más de 70 años, ¿en algún momento pasó por su cabeza la posibilidad de ser precandidato presidencial? Primero. Y segundo, ¿qué sabe usted del programa de Miguel, su hijo? Del programa que él tenía de gobierno. José, esa pregunta me gusta mucho. Primero, no se me pasó por la mente jamás. Nunca. Jamás, nunca. Ni siquiera cuando estaba hablando el día del sepelio. Pensaba en otra cosa totalmente distinta. Pues, además no pensaba, yo llegué a pensar, pues dije, por supuesto que lo que voy a decir es figuradamente. Cuando Miguel se murió, porque como nunca creímos que se fuera a morir, siempre tuvimos gran fe, total, de que se iba a recuperar. Y yo me meto en ese mismo cajón con él, y ese era mi sentimiento. El sentimiento mío, si Miguel se me va, yo me voy con él. Mira, yo conozco muy bien el programa de Miguel porque yo he sido coequipero de él y lo hicimos juntos. Yo siempre he estado al lado de él. Él es el autor, él es el que propone, él es el que tiene la gran experiencia. Él se ha formado enormemente. Él iba a ser presidente de Colombia, iba a ser una gran presidencia y una gran transformación de este país. Pues yo conozco muy bien el programa de gobierno porque estaba al lado de él, yo le daba opiniones, le daba consejos, lo veía trabajar y además le seguía todo, los videos, las donde participaba, el Congreso, o sea, a mí permanentemente todo lo que él decía, todo lo que se proponía está en mi teléfono, me lo sé completamente, o sea, el que mejor conoce lo que Miguel estaba proponiendo soy yo. Esa es la razón por la cual estamos. ¿Y usted queda con el equipo de trabajo de él? Todo El equipo No de sea Senado, decirte, pero es aquí que- tuvimos a la comunicadora que venía mucho aquí siempre. Claro, les cuento una anécdota. Ese día, el atentado de Miguel, el crimen es el 7 de junio, sábado, domingo 8, lunes 9, martes 10. Estoy yo reflexionando en la casa mía por la noche. Primero porque Delia y yo pasamos en vela la noche del sábado, la noche del domingo, y el lunes nos vinimos a acostar a las 12 de la noche en una habitación que nos prestó la clínica, y el martes por primera vez fuimos a la casa después del sábado. Y en la noche, ¿y yo qué hago? ¿Apago la campaña? ¿Suspendo? Sí, aquí hay unos gastos que hay que hacer, hay mucha gente trabajando que depende de esto. Y yo reflexioné y dije, no puedo hacer eso. Porque Miguel se va a levantar y Miguel me va a decir, ¿qué hubo, pues papá? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué hiciste conmigo? ¿Cómo así si no has hecho sino apoyarme y me has ayudado 39 años y ahora me abandonaste? No. Yo decidí que la campaña se mantendría y se mantuvo abierta. No hicimos campaña, estuvimos al lado de todos esos actos. La marcha, la de los 5 kilómetros, Sí. esa vaina tan La bonita, carrera. que se hizo tan bonito en Colombia, las oraciones, la oración en el mismo parque donde lo asesinaron, la marcha del silencio. Entonces la estructura siguió funcionando. estructura siguió. No en campaña, pero siguió No se hizo funcionando. proselitismo, pero siguió Sí, la eso campaña es, viva. Sigue funcionando. Y entonces el 13 de agosto, pues ahí había que tomar otra vez la decisión, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y no nos demoramos mucho, porque eso fue rápidamente. Es que fue el domingo siguiente cuando el presidente nos estaba invitando. Miguel se muere el miércoles, lo enterramos el miércoles. Y el domingo siguiente, el presidente, antes del día de fiesta de agosto, el presidente nos invita y entonces ahí fue cuando pensamos, vamos a continuar. Entonces la campaña es la misma, todos están trabajando iguales, toda la gente está entregada. Andrea. Don Miguel, ¿qué es lo que más le duele de Colombia? Me duele que los niños y los jóvenes de Colombia no tienen futuro. Que se han ido 2.400.000 personas colombianas es muy grave.
Los niños hoy no tienen futuro, se les acabó. No hay Colombia posible si no hay una fuerza política que derrote al candidato de Gustavo Petro y lo que Gustavo Petro está haciendo. Si eso no pasa, se acabó su vida. Y entonces eso me permite decirte que me ha pasado una cosa muy buena aquí en Medellín. Y es que la gente que me ha reconocido desde el 7 de junio al papá de Miguel, a mí me están llamando papá Miguel. Y yo tengo 72 años, pero casualmente esa situación mía de hoy, eso que me ha tocado vivir, me permite decir que la prioridad que vamos a hacer aquí es darle oportunidades, construir una Colombia para que esos niños y esos jóvenes de hoy tengan futuro, que era lo que Miguel quería. Estuve viendo el último programa que hizo aquí y él hablaba de ese futuro aquí. Y también decía lo mal que estábamos, pero que eso iba a cambiar por lo que él iba a hacer en 2026. Entonces, mi propuesta es, voy a trabajar desde el día 1 en la presidencia de Colombia por tomar las decisiones que les garanticen a los niños y a los jóvenes de este país que hay oportunidades, que hay futuro y que lo vamos a sacar adelante. Por supuesto, eso tiene, también Miguel lo decía, una condición que sin ella no llegamos a ninguna parte, no solamente los niños y los jóvenes, sino los adultos, que es la seguridad. Hoy la inseguridad es total, en todo sentido. La física, la jurídica, para todos los aspectos. La gente no puede salir de la casa, la extorsión, bueno, es por todo Colombia. Esa seguridad hay que mejorarla, hay que actuar contra la inseguridad, que no es sino una falta de voluntad política. La inseguridad existe porque Gustavo Petro no quiere que haya seguridad, porque él hubiera podido continuar como veníamos en 2022. Ya veníamos recuperándonos, a pesar de ese tema que hizo Juan Manuel Santos, nos estábamos recuperando y más o menos estábamos viviendo, teníamos control territorial. Hoy el control territorial en un montón de municipios se acabó, pero porque la voluntad del presidente es esa, porque él quiere desorden, él quiere caos. Entonces, con la voluntad política que tenemos, con el presidente Álvaro Uribe Vélez, que ya fue una vez el salvador de Colombia en 2002, ahora Álvaro Uribe Vélez tiene la responsabilidad y él sabe eso, y él sabe cómo es su seguridad democrática, con la guía de él, con la dirección de él, con el apoyo de él, con el consejo de él, vamos a lograr otra vez que Colombia se salve y tenga seguridad y podamos vivir en una Colombia libre, justa, democrática, próspera, y que ya nos vamos para adelante sin tener que volver a vivir este espectáculo en 2030. Don Miguel, usted pues casi que responde lo que le iba a preguntar. ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que está haciendo Gustavo Petro en el país? Y se lo pongo en este entorno. Su hijo, cuando venía constantemente, nos decía, le decía a Nacho, yo soy experto en Petro. Yo soy la persona que más conoce a Petro. Sí, era petrólogo, sí. Que era petrólogo, sí. Claro, tengo una maestría en Petro, decía él, porque cuando él inicia su carrera política en 2012, que inició en el Consejo de Bogotá, Petro es el alcalde. Y él fue uno de los pocos concejales que se quedó oponiéndose a Petro hasta los 4 años y que pues defendió a Bogotá de todas esas malas decisiones que Petro quería tomar. Entonces ahí lo padeció, y por eso él decía, yo lo conozco muy bien y ahora en el Congreso. Petro lo primero que Petro no ha hecho es defender, cumplir con la Constitución y la ley que juró cumplir. Eso es lo primero que él no ha hecho. Y eso es supremamente grave. Y eso pues en eso se enmarca todos los decretos que él les pide ilegales, todas las decisiones que toma que no son con fundamento en la ley y la Constitución. Pero lo más grave de todo es la falta de seguridad, porque no hay control del narcotráfico. ¿Cuántas hectáreas hay hoy sembradas de cocaína? ¿Por qué si eso no estaba así? ¿Por qué él permitió que eso pase? El control territorial que se ha perdido, la supuesta tal zona binacional en el Catatumbo, eso es una tragedia humanitaria terrible lo que está pasando allá, y él no actúa.
Entonces, si no actúa, pues ese es el problema más grave. Tiene muchos defectos, pero esos son los más graves. No hay constitución, no defiende la constitución y la ley, o no cumple con ella, y la falta de seguridad, desmantelando las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Juan. Usted tiene, qué pena, ahí le conté. Usted tiene una formación económica. ¿Cómo ve este gobierno en materia económica? Ayer hicimos un especial bastante importante aquí con el ministro... Con la ley de Sí, con financiamiento. el ministro José Manuel Restrepo. Hoy están en un debate muy importante, allá los últimos ministros están en la EIA hoy en un debate bien interesante, lo hicieron hoy. Usted que es economista, él nos decía, estamos en una crisis que casi que hay emergencia económica el 8 de agosto del año entrante. Voy a usar las palabras de Miguel, este es un estado de rochón. El Estado, Gustavo Petro despilfarra, permite el robo, permite la corrupción. Las OPS, las órdenes de prestación de servicios, hay que acabarlas. Eso es una fuente de corrupción, es una fuente de derroche. Este año podemos estar llegando a superar 3,5 billones de pesos en esas órdenes de prestación de servicios. Eso hay que revisarlo todo el 7 de agosto de 2026. El Estado gigante, los gastos de funcionamiento que ha crecido Gustavo Petro. Esas embajadas que no sirven para nada. Y tercero, la corrupción. Pues ustedes aquí deben haber cuantificado, deben tener perfectamente cuantificada lo que está determinado que se han perdido y que se han robado en corrupción. Si eso no fuera así, hay plata. Miguel decía, la plata alcanza. Hay plata, sabemos que hay plata, no tendríamos que estar en déficit fiscal. De manera que tenemos que volver a un estado austero, tenemos que nombrar los mejores y los más competentes, tenemos que atacar esa corrupción en dos frentes muy importantes. El primero, las órdenes de prestación de servicios, y el segundo, en el sistema de contratación pública. Hoy la mayoría de la contratación pública se hace a través de contratación directa, o sea, dedo. Eso es una fuente de corrupción muy grande. Y cuando se amplían después los contratos. Y hay que volver a que la licitación pública sea el 70% y la contratación directa no pase del 30%. Y hay que tener controles y prevenciones. Por ejemplo, todas las instituciones públicas territoriales y nacionales tienen que pasar de SECOP 1 a SECOP 2, que es donde hay más control. Y tenemos que hacer prevención a través de la inteligencia artificial y del blockchain, para empezar a detectar en temprano momento eso que llaman los pliegos hechos a la medida o pliegos sastre, donde todas esas fuentes de corrupción que si hay la voluntad política se controlan, si no hay la voluntad política pues no se controlan, que es lo que pasa hoy. Juan. Antes de la pregunta, me pareció muy bonito un comentario que hace una ciudadana aquí de apellido Recuerden Barrios. que estamos en directo en este momento en todas nuestras redes sociales, estamos en en YouTube, vivo. en Facebook Live, y ahí están comentando. Excelente. Hay una ciudadana que hace un comentario muy bonito y se lo quiero leer. Dice, ya entendemos por qué la ética de Miguel y el talante de Miguel. Pero Comentario- démele el nombre de la Gracias, persona. gracias. Dele los Yadira Barrios. Yadira Barrios. Escriben Bueno, muy bien. en el chat. Yo le quiero hacer una pregunta, volviendo al tema político de Petro. El Centro Democrático ha sido un partido que lo puso todo. Su líder natural, una persecución jurídica inexplicable, pone la muerte, el magnicidio de uno de sus candidatos, quizás el candidato presidencial. Y la pregunta es, señor Miguel, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Vale la pena dar todo por Colombia. Yo no tengo miedo de lo que estoy haciendo. Porque si no lo hacemos ahora, si yo no contribuyo con lo de Miguel a sacar a Colombia adelante, a salvarla, hay que salvarla. Tiene que volver a vivir tranquila. Entonces, estaríamos en una situación donde se perdería eso que él hizo, ese martirio, que además ha trascendido en Colombia, ha trascendido el mundo, ha trascendido fronteras. Te voy a hablar del Centro Democrático. Esa oposición que Miguel lideró con las otras compañeras, con las señoras y con las senadoras, María Fernanda, Paloma, Paola, y con los senadores, ¿qué beneficio ha tenido para el Centro Democrático? Que hace 3 años
cuando uno en una encuesta o en un sondeo de opinión le preguntaba a un colombiano, le preguntaba a los colombianos, ¿con qué partidos políticos siente afinidad? Aparecía de primero el Partido Liberal. Hoy, en un sondeo de opinión que yo estuve viendo hace 8 días, hecho hace 15 días, el Partido Centro Democrático tiene el 20%. Eso es lo que le ha significado haber sido coherente, haber tenido principios, haber hecho la oposición contra Gustavo Petro. De manera que sí ha valido la pena. Y es lo que le permite a Álvaro Uribe hoy, sumada esas tres, eso, la oposición a Petro, la injusticia con Álvaro Uribe es que Miguel siempre dijo es inocente, porque es un hecho de que lo están condenando por un delito que no existió, y el magnicidio de Miguel, son 3 cosas que van a permitir que Colombia se pueda salvar. Y finalmente, el día que usted sea presidente de la República, si lo es, ¿qué le va a decir a su hijo Miguel? Me hice cargo, hijo mío. Me hice cargo de lo que tú querías hacer. Eso le voy a decir el 7 de agosto de 2030. José Fernando. Si usted llega a la presidencia y el expresidente Álvaro Uribe supera la situación que está viviendo coyuntural, ¿qué papel jugaría eventualmente Álvaro Uribe en un gobierno suyo? Para empezar, sería un gran consejero, el primer consejero. Tendría 2 consejeros, él y lo que he venido haciendo hace un tiempo. La decisión que yo tomo, me pongo a pensar, ¿qué me recomendarías, Miguel? ¿Qué harías tú, que has sido mi guía y mi maestro, que cuando conversábamos eras mi consejero también en mis asuntos de negocios y de trabajo? Esos serían mis 2 consejeros principales, Álvaro Uribe en la tierra y Miguel Uribe desde el cielo. Don Miguel Uribe, muchas gracias por habernos acompañado. Está abierta esta mesa para que vuelva todas las veces que usted quiera, como se los decimos, porque la democracia es importante y no podemos perder la democracia en nuestro país. Bastante molesto, lo vio usted, el presidente Petro, con la pérdida ayer de esa elección tan importante, muy molesto, y unos trinos que ya dicen, estos no son trinos de un dignatario, ni son palabras, estos son palabras de odio, palabras Nacho, de rencor. Su actitud nunca ha sido de dignatario. No, nunca ha sido de dignatario. Eso, lamentable. Andrea, muy bien dicho. Muchas gracias. Mira, hablando de democracia, es el mejor sistema de gobierno que se conoce. Sí. No hay uno mejor. Puede tener imperfecciones, pero desde hace 5.000 años no hay ningún otro que sea mejor. Todavía no lo han inventado otro. No. Es muy difícil. No, es muy difícil, sí. Muchas gracias. Gracias. Qué emocionante. Me han dado gran fuerza más hoy y me he sentido muy bien aquí, muy a gusto. Gracias por querer a Miguel, gracias por esta El 2 de oportunidad. noviembre lo llamo y usted me llama. Sí, y ya, sí, pues, sí, ahí sí. está, fácil la cosa, con una diferencia de 10 años nomás.